días. Hoy Buenos estamos días. con Gabriela Merlinski, con la doctora Gabriela Merlinski, que es nuestra invitada especial hoy a nuestros 3 temas. Ustedes saben que Gabriela Merlinski se ha especializado en lo que podríamos llamar la sociología ambiental, en cierto punto, ¿no? Las problemáticas de la sociología ambiental. Y por otro lado, a un estudio muy particular sobre la desigualdad en estos ámbitos poco desarrollados en general en las tradiciones de las ciencias sociales latinoamericanas. Gabriela, vamos a empezar entonces, como siempre, en nuestras entrevistas, sobre una breve biografía tuya, ¿no? Porque la información que tenemos, de acuerdo a algunos escritos que hemos visto por ahí, algunos artículos, ¿no?, en una revista española, por ejemplo, que naciste en la provincia de La Pampa, ¿no? Y llegaste a la Universidad de Buenos Aires en el marco de la apertura democrática luego de, ¿no?, de la dictadura cívico-militar. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bueno, les puedo contar un tema clásico de la sociología, son los procesos de socialización, ¿no? Donde estudiamos los primeros años a Berger y Luhmann, socialización primaria y secundaria. Bueno, mi gran socialización secundaria fue la carrera de sociología, porque yo venía de un ámbito rural, de un pequeño pueblito de la provincia de La Pampa. Fíjate, tan pequeño era que cuando hice la escuela secundaria viajaba todos los días 30 kilómetros a otro pueblo. Yo nací en General Campos, pero la escuela secundaria quedaba en Guatraché. Entonces yo viajaba todas las mañanas 32 kilómetros en un ómnibus escolar con el único grupo de 30 personas de todo ese pueblo que viajaba a la escuela secundaria. Pero fue una época muy feliz de mi vida, pero siempre tuve desde muy joven muchas inquietudes en torno a las cuestiones sociales y políticas. Entonces, plena dictadura, yo me vengo a Buenos Aires, voy a la calle Ascuena, donde estaba la sede de la universidad, miro los programas, y a mí me gustaba todo. Me gustaba la literatura, me gustaba la educación, me gustaba la historia. Bueno, las materias que uno aprende en la escuela secundaria. Pero cuando vi esto de la sociología, que no lo conocía, porque no se enseñaba antes sociología en la escuela secundaria, debería enseñarse, dije, pero esto reúne muchos de mis intereses. Y entonces así, muy decidida, sin entender lo que era, porque nadie entiende que es una disciplina antes de estudiarla, elegí por sociología. Y entonces me vengo en el año 84 de ese mundo rural a Buenos Aires, una ciudad cosmopolita, si las hay, a cursar sociología en esa transición que vos mencionás. Porque hasta en el verano del 84 todavía había que cursar un curso de ingreso que era herencia de la dictadura. Entonces yo seguía, participé en las movilizaciones estudiantiles que se oponían al curso de ingreso. Lo que a mí siempre me impresiona es que mi conexión con ese mundo no fue una ruptura, una discontinuidad, es como que entré directo. Y bueno, y tuvimos la suerte, porque somos contemporáneos y estudiamos en la misma carrera, ¿no?, de tener extraordinarios profesores que volvían de los exilios, y eso nos formó. Yo siempre digo, muchos colegas lo dicen, ¿no?, que nuestra formación más importante fue el grado, ¿no?, lo que hemos aprendido en la carrera de sociología de la UBA. Grandes momentos, además, ¿no? La primavera democrática, la primera alfonsinista. Bueno, Gabriela, hay claves, ¿no?, para pensar tu recorrido intelectual, tu desarrollo como investigadora, que es el objetivo, además, hoy de indagar en esta entrevista. Y lo hemos desglosado en 3 momentos, ¿no? Para ello, también elegimos 3 obras, ¿no?, que nos han parecido sintomáticas a tu producción, pidiendo disculpas por otros temas y trabajo que has realizado en tu larga trayectoria, ¿no? Es decir, es más bien una clasificación nuestra de decir, bueno, vamos a ver cuáles son los 3 momentos de Gabriela y la vamos a hacer reflexionar en torno a ello, ¿no? Un primer momento, de acuerdo a tus trabajos, hay un libro, me acuerdo, que fue muy interesante, que habías presentado, creo que a principios de los 90, que era Microemprendimientos y redes sociales en el conurbano, pero también había otro trabajo sobre las diferentes teorías de informalidad, ¿no?, que fue tal vez un trabajo sumamente novedoso en aquel momento, poder identificar las diferentes corrientes, las corrientes estructuralistas, neomarxistas, las corrientes utópicas, ¿no?, que incluso hasta el día de hoy uno puede considerar como un trabajo que dio un estado de situación que permite hoy en día analizar, ¿no?, un gran tema que es para la sociología latinoamericana en particular, que es la informalidad, ¿no? Entonces, en ese libro, ¿no?, el eje principal del libro, Microemprendimiento y redes sociales en el conurbano, que es un libro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,
gira en torno al sector informal, ¿no? Desde la perspectiva de las condiciones de reproducción de los grupos domésticos, basado en los microemprendimientos y estrategias familiares de vida, algo que está muy presente además en la sociología. Entonces, algo que además está muy bien definido en términos de las diferentes teorías que yo te decía de la informalidad también en ese libro, y a la luz, digamos, de estos ámbitos reproductivos de la población en torno al desarrollo de microemprendimientos y actividades económicas familiares, ¿qué dirías 20 años después? ¿No? ¿Qué dirías hoy con respecto a ese libro y a los ejes temáticos que abordó ese trabajo, ¿no? O esas investigaciones iniciales tuyas? Contextualizarlas Bueno, es también, una... claro, contextualizadas también con tu formación, ¿no? Como qué fuiste haciendo después de recibirte como egresada de sociología. Sí, bueno, la motivación de esa revisión sobre la literatura de informalidad en América Latina tuvo que ver con mis primeras investigaciones, volviendo a donde habíamos dejado. Tuve la fortuna de ser la primera becaria, estar en la primera cohorte de becarios estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, año 87, ¿no? Algo que también es fascinante en nuestras trayectorias, porque nos formamos en investigación desde muy jóvenes. En esas primeras intentos como estudiante, que imagínate todavía no sos un investigador, estás aprendiendo, siempre me interesó muchísimo el mundo popular, porque yo tengo mucha historia también en trabajos en educación popular, en villas y asentamientos de Buenos Aires. Para que te des una idea, en estos días se conmemora un aniversario de las tomas de Solano, y yo con el centro de estudiantes trabajaba en Solano. Entonces ya había desde ahí, desde estudiante, una preocupación por este concepto, que es el de estrategias familiares de vida. Si hay un texto que a mí me fascinó, de las primeras cosas que leí, fue aquel trabajo de Larisa Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, que es como una joyita de la antropología en términos de abrirnos la puerta a entender esto, ¿no? Donde ella daba vuelta esta cuestión del miserabilismo para ver la pobreza, y decía, no hay ninguna pobreza, acá hay redes, acá la gente sobrevive porque tiene redes, son estructuras de parentesco ampliada, esas redes permiten la seguridad para soportar lo que tienen que soportar cuando tienen precarias condiciones de vida, ¿no? Y yo dije, esto de las estrategias familiares de vida, que además hay otro trabajo maravilloso de Susana Torrado, estamos hablando de los grandes, dije, este es un concepto que a mí me va a servir. Entonces mi primer trabajo de estudiante fue rendimiento escolar y estrategias familiares de vida, como en un barrio popular, según como, siempre mirar desde afuera las instituciones, no desde adentro. Como en un barrio popular, las familias, las madres, sobre todo, género, por supuesto, aún siendo del mismo nivel socioeconómico, las mismas condiciones, la misma precariedad habitacional, la misma informalidad, en algunos casos las trayectorias escolares son exitosas. ¿Qué hace la familia? Y entonces yo conectaba las estrategias de aprovechamiento escolar, que eran familiares, no del niño o la niña solos, con las estrategias de vida. Después trabajé en una ONG en la zona sur, en Villa Jardín, acompañando pequeños emprendimientos. Y de nuevo, siempre a mí me venía esta pregunta por no miremos la estructura o la unidad en sí, sino la relación entre esta unidad y la red, la estructura de redes. Claro, no es México. Larisa Lomnitz son redes de parentesco gigantescas. En Claro. Argentina, que hay una impronta más, comillas, moderna de cómo funcionan las unidades domésticas, son nucleares ampliadas, pero son también, en el mundo popular las familias son muy diferentes a como nosotros no las imaginamos, ¿no? Entonces era, ¿qué pasaba con los microemprendimientos? Años 90, ya había programas de promoción del empleo, ya empezábamos a entrar en un desempleo estructural distinto a nuestras tasas históricas, y ahí había otro juego que para mí me fascinó y me sigue fascinando, que es la permanencia de la informalidad en toda América Latina y nuestras tasas mayores de asalarización, que han hecho que históricamente tengamos menos informalidad que el resto de los países latinoamericanos. Pero los 90 son el momento del cambio. Entonces yo un poco capté esa transición estudiando microemprendimientos, pero de nuevo estaba toda esa literatura pesada de las microempresas, la OIT. Siempre la cosa economicista a mí me produce mucho distanciamiento, porque para mí la actividad económica tiene mucho de cultura, de reproducción, de expresión social. Entonces era mirar los microemprendimientos como unidades económicos sociales en relación a las estrategias familiares de vida. Y ahí me surgió, yo creo que eso puede ser hasta el día de hoy el original de ese texto, que está alumbrado por esta mirada de la reproducción social,
que lo que se llama exitoso o fracaso en un microemprendimiento no puede ser evaluado con las teorías clásicas de la rentabilidad, nunca van a ser empresas, no hay un continuum, porque es la informalidad urbana, es la informalidad en relación a cómo reproducir la vida, pero que sin embargo, si prestas atención a las lógicas familiares y a lo que ese grupo definió como sus objetivos, en muchos casos microemprendimientos que parecían no tener rentabilidad, igual seguían a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque había estrategias de capacitación, porque había estrategias de organización social. Entonces, en definitiva, nunca podemos perder de vista el mundo popular y sus estrategias de organización. No podemos Claro. mirarlo desde arriba, hay que mirarlo desde abajo hacia arriba. Y bueno, y ese texto que vos nombrás, que fue publicado en esa revista, para mí fue como desbrozar el camino antes. Yo tengo esa cosa teórico-metodológica muy marcada, que tuvo que ver con que en ese momento mi director era Floreal Forni, con quien yo aprendí muchísimo sobre teoría fundamentada, ¿no? Gleiser Strauss, como de los datos hacia la teoría y no al revés. Pero de los datos a la teoría te sale bien si tenés un buen marco conceptual, si no es un desastre, cualquier cosa. Y entonces para mí era, bueno, no puede ser solo lo de la OIT, ¿qué más hay? Y ahí descubrí Orlandina de Oliveira, todos los trabajos maravillosos, mexicanos de nuevo, sobre pensar la informalidad desde la reproducción social. Aunque todo el debate de la marginalidad, Quijano Nun, que no está tan reflejado en el libro, pero que para mí era todo el tiempo mirar eso. O sea, Claro. yo cuando leía a estos dos extraordinarios sociólogos latinoamericanos hablando de la marginalidad desde una mirada totalmente distinta al enfoque marxista clásico, pero que es marxista también. Bueno, a mí eso me abrió muchísimo. Todavía hoy sigo leyendo a Quijano con la colonialidad del poder, desde los temas ambientales, y me sigue abriendo miradas sobre los temas. Claro. Bueno, es interesante ver cómo ese debate de la informalidad hoy en día también puede ser entendido en las tremendas modificaciones que generan una mirada sobre esa informalidad, que puede ser la desprotección por parte del Estado de las relaciones que se dan en el ámbito del capital y el trabajo, pero que también esos mecanismos de estrategia tienen un fuerte vínculo en el hábitat o en el medio ambiente o en la habitabilidad donde se encuentran muchas de estas actividades, ¿no? Muchas de ellas de supervivencia, con niveles de productividad muy bajos, sin contar que también tenés informalidad de alta productividad, de más bien escapa a las reglas, etc. Pero vamos a ir acá más a las estrategias de sobrevivencia, y que está muy ligada a este proceso, ¿no? de dónde viven. Y ahí yo creo que encuentro el segundo momento del recorrido teórico de Gabriela, que tiene que ver con las transformaciones en la vida urbana, ¿no? El ambiente y las políticas públicas, que se da particularmente en los 90, como bien lo venías desarrollando. Y obviamente ahí hay un libro que a mí me parecía sumamente sugerente, un libro colectivo, ¿no? Que es una tradición muy argentina, además de la generación de conocimiento, ¿no? Los libros colectivos siempre han estado presentes, ¿no? En la idiosincrasia intelectual rioplatense. Y ahí hay uno que se llama La cuestión urbana interrogada, ¿no? Ese es el nombre del libro, ¿no? Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina. Y voy a decir lo siguiente, ahí ese viraje, digamos, de la informalidad al medio ambiente, que si uno mira, hay ciertas ligaciones, porque tiene que ver con las preocupaciones sobre la habitabilidad de los sectores populares. Lo que uno encuentra acá es un periodo, ese segundo momento, que es como una interrogación conceptual a los términos. ¿Bien? Entonces, ahí vienen como mis preguntas, ¿no? De cómo llegas a este tema, cómo es este primer periodo conceptual de cambios, orientándote a las problemáticas ya plenamente urbanas, en clave de vivencias en torno al hábitat, y que no es solo ya el empleo ni los procesos distributivos de la riqueza, ¿no? Contanos un poco ahí. Sí, no te olvides también que nuestras trayectorias, las nuestras, las profesionales, las de investigación, están muy marcadas por los ciclos del país, ¿sí? Nosotros también tenemos momentos en que pasamos al desempleo, ¿no? Acordate que cuando éramos jóvenes era muy difícil hacer una carrera académica, había muy pocas becas, y a mí me agarró justo los 90, la época del ajuste, Menem, hubo años en que el CONICET casi no había becas para ingresar. Entonces, en ese transicionar, yo conseguí trabajo en el gobierno de la ciudad, el primer gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la primera Secretaría de Medio Ambiente.
Y ahí teníamos que trabajar en torno a la cuestión del riachuelo, la cuestión de la zona sur de la ciudad, las desigualdades espaciales de la ciudad. Todavía hoy, vos mirás a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con números, y la simetría, la segregación que existe entre el norte y el sur es brutal, ¿no? Las tasas de cobertura de agua potable, de cloacas, los niveles de pobreza. Nosotros trabajamos mucho con informes sociodemográficos sobre eso. Pero a mí lo que me atrapó fue volver otra vez al riachuelo. Acordate que yo con mis temas de informalidad trabajé en Villa Jardín. Siempre lo cuento en los cursos que doy. Para mí como socióloga, la disonancia cognitiva se produjo entre ver todas esas planificaciones urbanas de la ciudad, los proyectos, los planes estratégicos que hablaban del riachuelo, pero eso no tenía ningún contenido social. O sea, las personas que vivían ahí no contaban. Y eso a mí me produjo siempre una disonancia cognitiva porque decía, bueno, la cuestión del riachuelo es renovación urbana. ¿Pero qué quiere decir renovación urbana? Limpiar el agua, poner arbolitos, hacer un camino costero, y en qué situación queda la gente que vive en los barrios populares del riachuelo. Y ahí el cruce, porque si bien yo trabajaba en un organismo, en la planta de gabinete, nunca dejé de perder la investigación. Nosotros trabajamos en el Instituto Gino Germani, que tiene una particularidad, que es que si a vos te interesa la investigación, siempre vas a poder trabajar ahí, no importa si tenés salario o no. Entonces yo seguía trabajando, en este caso con el equipo de Hilda Herzer, que es un equipo que formó muchísimos investigadoras e investigadores en temas urbanos. Entonces entré a la cuestión urbana con ella, esa experiencia sobre el mundo popular, pero con esta pregunta central que tiene que ver con la vulnerabilidad social y el riesgo ambiental. ¿Qué pasa si vos resolvés los temas de empleo, pero no resolvés el acceso al agua potable, a las cloacas, a vivir en un hábitat contaminado, a vivir en una zona que se inunda? ¿Por qué eso no entra en la agenda? Esa era mi gran pregunta. Y entonces ahí los primeros proyectos UBASID, que eran los UBASID jóvenes, UBASID es el sistema de proyectos de investigación de la UBA, los títulos eran Pobreza y Riesgo Ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Claro, ¿qué hacíamos ahí? Trabajábamos con mapas sociodemográficos para ver los niveles de vulnerabilidad y su superposición con distintas amenazas, porque en realidad en la literatura de sociología ambiental se habla de riesgo y de amenaza. No es lo mismo una amenaza que un riesgo. En realidad el riesgo es amenaza más vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Pueden ser tecnológicas, que haya una industria que pueda explotar, como es el caso del polo petroquímico. Puede ser antrópico contaminante, que es que haya efluentes, que el agua esté contaminada. Puede ser socionatural, las inundaciones no son naturales, son socionaturales, es porque algo antes se hizo que hace que se inunde, o puede ser del orden de lo natural, que puede ser un terremoto, por darte un ejemplo. Y ahí hay toda una literatura maravillosa en América Latina sobre desastres que te ayuda mucho a ver esto, porque el desastre es cuando esto se consuma, pero antes hubo procesos que indicaban que podía haber un desastre. Es como un continuum más que un evento. Entonces ahí con un equipo del instituto empezamos las primeras investigaciones y claro, después vino otra pregunta, que es ¿por qué no hay movilización social en torno a estos temas? Claro. Porque había tal nivel de degradación. Vos entras a un asentamiento en Fiorito, nosotros trabajamos muchos años con un grupo que se llama el Foro Hídrico, las condiciones son terribles, o sea, las viviendas precarias, el suelo inundable, al lado de la Feria de la Salada, se queman las telas, hay, cuando se inunda, el agua entra en las casas y es agua contaminada la que entra, no alcanza después con sacar. ¿Por qué eso no es una cuestión? Porque eso es un problema ambiental, efectivamente. ¿Por qué no entra en la agenda? Y después nos dimos cuenta que en realidad la pregunta estaba mal formulada. En realidad sí había movilización. Lo que pasa es que rara vez en los sectores populares la gente se autodefine como ambientalista. Ellos se definen como luchamos por el derecho al agua, luchamos por el derecho a la vivienda. Y ahí aprendí un montón sobre cómo fueron cambiando también los marcos cognitivos de definición del problema. Bueno, porque en el medio el riachuelo sí se volvió un tema, intervino en la Corte Suprema de Justicia, yo escribí un libro entero sobre eso. Y empezó a entrar en los lenguajes, en las discusiones, en los marcos de acción colectiva. Si hay una autoridad que se llama la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, vos empezás a reclamar por las cuencas. Pero eso, y ahí te voy a dar pie para que vos me hagas otra pregunta, empezó sí a suceder en otros lugares del país. En otros lugares del país sí empezó a haber conflictos ambientales y demandas donde sí se hablaba del ambiente
directo, no dando un rodeo. Entonces, al mismo tiempo que yo estudiaba esto, apareció Gualeguaychú, Las Pasteras, un caso que estuvo en la tapa de los diarios meses, ahí hacíamos seguimiento de prensa, coincidió con el impeachment a Ibarra, te aseguro que fue más cobertura a Las Pasteras que Ibarra, o sea, ese fue el momento clave de la irrupción de la cuestión ambiental en Argentina, y ahí se me ocurrió entonces hacer mi tesis doctoral. Nosotros hemos hecho tesis doctorales más grandes, porque no tener un doctorado propio, comparando estos dos casos que no tienen nada que ver entre sí, justamente otra vez grounded theory, ¿no? Las diferencias, estudiar más lo que es heterogéneo que lo que es homogéneo. Siempre me ha apasionado eso. Y Claro. ahí empecé a estudiar conflictos ambientales en todo el país. Claro, muy bien. Es porque ese es lo que nosotros definimos como el tercer momento de Gabriela, ¿no? Que es estudiar el conflicto social, ¿no? En el marco de la defensa del medio ambiente específicamente, ¿no? Ese tercer momento de tu trayectoria académica se vincula a ese proceso de investigar conflictos en torno al medio ambiente, la organización social del conflicto, ¿no? Como bien lo planteas en tus libros. Acá voy a hablar de 4 libros, pero en realidad los voy a separar en 2. Uno que tiene que ver con ya un clásico dentro de las temáticas de medio ambiente y conflictos sociales en la Argentina, ¿no? Los diferentes grupos de investigación que uno va conociendo y estudiando en todo el país, por ejemplo, en la Universidad de Cuyo, en la propia Universidad nuestra de Mar del Plata, pero también en la UBA, ¿no? Y en la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, el tema de las cartografías del conflicto ambiental en Argentina, ¿no? Que tiene como 3 grandes momentos de análisis y de desarrollo. Y por otro lado, tu último libro, ¿no? Que es Toda ecología es política, ¿no? Que salió hace muy poco por el siglo XXI, donde se habla específicamente sobre la lucha por el derecho al ambiente en búsqueda, ¿no? de alternativas en este contexto de un mundo, ¿no? que nos avasalla no solamente por las situaciones propias de ganarse el pan, sino que también por las condiciones ambientales, de salud, ¿no? que nos afectan profundamente. En ese, tal vez, en ese conjunto de temas que se instalan en ese tercer momento de Gabriela, yo creo que ahí vos planteás fuertemente la idea de un momento crucial, ¿no? Y yo lo traigo a colación porque esto lo habías dicho antes ¿no? del avance de la pandemia y las situaciones que han ocurrido en el mundo y en la Argentina en particular desde el 2020 para acá, ¿no? Que es que nos enfrentamos, vos decís ahí, que nos enfrentamos como humanidad en un límite, ¿no? En un límite biofísico creado por el capitalismo y que pone en riesgo la sostenibilidad de la vida tal como la conocemos. ¿Bien? Y ahí planteas que vivimos un momento, ¿no? que enfrentan a cierto punto esos límites creados por el capitalismo y que en algún punto tus trabajos, tus investigaciones desafían ese dominio hegemónico, ¿no? de la mentalidad extractiva, de un mundo natural como fuente de recursos para usar y descartar, ¿no? y pones en cuestionamiento fuertemente esas ideas tal vez que son predominantes en otros ámbitos disciplinarios, no específicamente la sociología, pero en otros ámbitos esto es como, ¿no? Es como un mecanismo de crítica casi medieval, ¿no? Seguramente lo habrás escuchado. Bueno, y ahí es donde yo quería preguntarte, ¿no? Ese tercer momento, cómo va apareciendo la idea del conflicto, cómo se visualiza, tal vez en la temática de la cuestión ambiental, cómo ha ido cambiando ese giro político de los diferentes actores y como algo que vos reflexionabas sobre ese segundo momento de estudiar el riachuelo, algo que no estaba en la agenda, cómo va apareciendo como un cuestionamiento público, pero por otro lado va rescatando las figuras de esos actores políticos que tratan obviamente de incidir sobre el deterioro continuo de sus condiciones de vida y de hábitat, ¿no? en forma permanente. Sí, mientras yo avanzaba con estos temas, hubo otro campo de estudios que me fue nutriendo, que está más cerca, si vos querés, de esa transmisión del ensayismo latinoamericano que aprendimos con González y con Alcira, que es la ecología política, que tiene varias tradiciones, tiene una tradición francófona, una anglosajona, pero hay una corriente latinoamericana muy potente,
que ha ganado mucha visibilidad a partir del siglo XX. Yo siempre cuento que era el año 2003 y yo estaba con estas preocupaciones, no tenía trabajo. Una de mis transiciones fue un trabajo de consultoría para comedores populares. Yo viajaba en el tren y si bien acompañaba estos procesos también del mundo popular, mi lectura era un libro parteaguas de Héctor Alimonda, que se llama Utopía, Sociedad, Naturaleza. Claro, en un momento de crisis estructural, de falta de expectativas, que alguien me hable de utopías, para mí significó mucho. Y encontré un espacio utópico, no utópico en el sentido de lo irrealizable, sino en el sentido de poder pensar otros escenarios de futuro en ese debate de la ecología política. Porque por un lado, trabajar el riachuelo siempre ha sido muy costoso, porque el gran conflicto estructural de la Argentina, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, porque si el riachuelo está en el estado que está, es porque es una ciudad en dos velocidades, donde los más pobres tienen que vivir del otro lado del río, ¿no? Y eso genera unas condiciones estructurales que hacen que el conflicto solo se resuelve con más distribución, no solo ecológica, distribución de la renta, ¿no? Es una conexión muy fuerte que existe entre eso. Mis lecturas me fueron llevando también a otro campo, que es el de los movimientos de justicia ambiental. Encontré que en otros países y en otros escenarios hay muchas movilizaciones que unen la cuestión social con la ambiental, y eso se llama justicia ambiental. Por ejemplo, es muy conocido, está contado en el libro Toda ecología es política, la historia del movimiento afroamericano, que es un movimiento de derechos civiles, pero que luego pasa a reclamar por desigualdad ambiental. El concepto de racismo ambiental se acuñó en Estados Unidos, que es la superposición implacable entre eh, conglomerados donde predomina la población afroamericana y la localización de residuos peligrosos, por ejemplo, ¿no? Y hay un sociólogo muy famoso que se llama Bullard que ha hecho el trabajo de mostrar estas correlaciones. Eh, entonces, para mí, efectivamente, eso me llevó a un pensamiento más crítico, más radical, más centrado en el colapso, en la crisis ambiental, porque además muchos años trabajé y sigo trabajando en temas de cambio climático por participar del programa interdisciplinario de cambio climático de la UBA. Entonces, mi apuesta a decir toda ecología es política, es que primero, y bien en clave sociológica, la ecología de cualquier comunidad es política porque está moldeada por el acceso diferencial que tienen ciertos grupos sociales a recursos naturales, a bienes comunes. En el fondo tenés que conectar la vivienda, las infraestructuras, el agua, los residuos, ¿sí? Pero por otro lado, como también hay una corriente de la ecología política latinoamericana muy importante que pone muy en discusión las raíces de esas desigualdades, y otra vez Quijano, y otra vez Miñolo, y otra vez Alimonda, hay también un debate muy fuerte sobre la persistente colonialidad de la naturaleza latinoamericana, el modo en que estos procesos de expropiación, de despojo, se conectan con el drama de la conquista y la colonia, que no deja de ser el proceso de acumulación originaria del capital. No existiría, como dice Quijano, Europa sin América, no existiría el capitalismo sin esa primera extracción originaria. Y a veces suena muy forzado esto de los 500 siglos igual, pero hay montones de conexiones que se pueden hacer. En estos días, por ejemplo, se habla mucho del canje de deuda por naturaleza, y a veces aparecen propuestas que me parecen muy improvisadas. Bueno, hay una corriente que estudia la deuda ecológica. Entonces, a mí lo que me ha hecho instalarme en este campo de estudios es que me da una profundidad diferente para ver los temas, que me conecta los temas con sus raíces estructurales, que me conecta con debates latinoamericanos. O sea, le encuentro mucho más pleno sentido a la discusión, que es, como bien vos dijiste al comienzo de la pregunta, leyendo un párrafo, un debate sobre los límites. ¿Podemos seguir pensando el crecimiento económico en los términos que lo pensamos? ¿Podemos seguir pensando el desarrollo a expensas del ambiente? ¿Podemos seguir pensando el excepcionalismo humano cuando los autores de Frontera nos hablan de relaciones entre humano y no humano, derechos de la naturaleza? Es como un enfoque que te hace dar vuelta a todos los temas y preguntarte de otra manera. Bien. Bueno, y pasando a otro tema que tiene que ver con la mirada ya más de procedimental, ¿no?, sobre estos ejes problemáticos. Que ya lo mencionaste en la primera parte, ¿no?, de cómo ir de los datos a la teoría o de la teoría a los datos, y viene obviamente la pregunta, ¿no?, sobre qué metodología usa Gabriela para pensar estos temas, analizarlos, investigarlos.
Bueno, yo soy profesora de metodología de hace muchos años, y ahí mi homenaje profundo a la querida Ruth Sautou, con quien me formé. Eh, yo tengo si se pudiera inventar este nombre, lo inventamos hoy, yo practico el pragmatismo metodológico. O sea, el pragmatismo, ya sabemos, es una corriente extraordinaria de la filosofía, que de hecho me ha servido mucho para estudiar acción colectiva. Rara vez me vas a escuchar a mí hablar de movimientos sociales. Yo estudio acción colectiva porque los movimientos son muy diferentes entre sí, las formas de saber. Pero el pragmatismo es eso, es seguir los pasos de una práctica por los efectos que produce, ¿no? Para mí la metodología es eso, es elegir un camino, que por supuesto tiene que ser consistente con tu enfoque teórico, pero estar dispuesto a cambiarlo todas las veces que haga falta para ser consistente con tu búsqueda, ¿sí? Entonces, la cuestión más del riesgo, sin duda, necesita una metodología cuantitativa, y ahí hay trabajos maravillosos que invito a que busquen y que lean, de cómo hacer estudios de el cruce entre la vulnerabilidad social y las amenazas ambientales. Los estudios de conflictos a mí me hicieron, casi te diría, inventar, si se puede decir eso, una metodología de estudio de casos, que la gente usa mucho. En esas cartografías hay un capítulo que se llama algo así como la espiral del conflicto, notas teórico-metodológicas, donde yo un poco sigo los pasos de Robert Stake, que es el clásico de estudio de caso, pero viste que a veces la bibliografía americana, perdón, o sea, vamos a ser un poco antipáticos, pero no nos cuesta nada. Viste que a veces la bibliografía americana tiene unos ejemplos que son muy sonsos. Los casos de Stake son unas escuelas donde hay niños problemáticos. Bueno, yo dije, ¿cómo él diferencia entre casos intrínsecos, instrumentales y colectivos? Y cuando dijo instrumentales, ahí me fasciné, porque los casos instrumentales son casos que vos tenés objetivos de estudio propio del caso, pero para eliminar preguntas más amplias. El caso te sirve para entender algo más. Y entonces ahí es donde yo digo que los conflictos, no solo los ambientales, cualquier conflicto, es un analizador social. Si vos lo mirás bien en perspectiva, podés ver cuestiones del orden social que están escondidas, que no se muestran y que aparecen con el conflicto. Entonces sí, hay una metodología de estudio de caso que pareciera que está funcionando, porque la veo que la uso mucho la gente en sus tesis, que te permite estudiar un caso, definir sus límites, encontrar una estructura temporal, porque tampoco se trata típico problema de los estudiantes, ¿no? Que quieren contar una historia y se van al siglo XVIII, ¿no? En qué momento tenés que mirar ese caso para atrás y para adelante, y punto clave, los efectos que produce. Una palabrita clave de estos trabajos es la productividad de los conflictos, que ahí un día tenemos que charlarla, porque muchas veces no se entiende productividad como algo del mercado, ¿no? Y yo Claro. discuto el uso de la palabra Ujú, productividad. Si querés, para que se entienda mejor, productividad son efectos. Un ujú, conflicto puede producir efectos en otros ámbitos, en lo ujú. político institucional, en lo territorial, en lo jurídico. Bueno, Argentina tiene una tradición importante de derecho ambiental en los últimos 30 años, a partir del cambio de la Constitución y lo que se llama leyes de presupuestos mínimos. Hay muchos conflictos en esa serie de las tres cartografías que estudian cómo una ley surgió y se implementó, pero a partir de un conflicto. Entonces, Claro. eso también te da vuelta la mirada de los procesos, porque de Ujú. nuevo, si vos te fijás, es mi preocupación inicial. No voy a las instituciones para lo que las instituciones dicen, porque ahí no vas a encontrar nada. Voy a los conflictos para ver los efectos que Ujú. producen en las instituciones. Claro. Bien, entonces, bueno, esa mirada metodológica que has Mm. planteado, que has tirado varias ideas que son interesantes, ¿no? Para quien esté escuchando después esta entrevista. Este estudio de caso tal vez toma también, ¿no? Herramientas de la etnografía, ¿no? En cierto punto, ¿no? De construcción de un caso particular que puede explicitar, ¿no? Los fenómenos. Y en ese sentido, ¿qué fenómeno o qué conflicto particular vos has destacado en tus estudios que merecen la pena, ¿no? Explayarte en términos ¿no? de la complejidad y la admiración que a veces generan las propias observaciones que uno hace sobre fenómenos sociales, ¿no? Eh, sí, en el último libro, En toda ecología es política, que fue una invitación de los editores del siglo XXI, ellos me pidieron mucho que me abriera a casos en América Latina, que fue un desafío sumamente importante e interesante, porque viste que a veces también pecamos de mucho argentinismo en Argentina, ¿no? Como que miramos mucho, gastamos muchos cartuchos en estudiar procesos en casos muy concretos y nos falta la comparación muchas veces. Y después de nuevo vienen de otras academias
y hacen muy rápido comparaciones entre países y entre casos, ¿no? Entonces el esfuerzo con este último libro fue encontrar dos tipos de casos. Por un lado, los casos de menor impacto, de menor productividad, entre comillas, pero en lo que se expresan distintas vertientes del ambientalismo popular. O sea, el cruce entre género, los ecofeminismos, los derechos de la naturaleza, los derechos indígenas, los ambientalismos populares. Entonces hay como una narración ahí de cómo en el fondo lo que yo estoy estudiando son conflictos en los que se pone en juego de nuevo la reproducción de la vida. Porque si en tu economía del cuidado, el agua es importante y no tenés acceso al agua, entonces otra vez todo eso conecta. Entonces hay muchos casos como más de menor impacto, de menor influencia pública para mostrar eso. Y por el otro lado, una cosa que aprendí con el riachuelo, con el conflicto del riachuelo, es que hay casos estructurales. Ese concepto viene del derecho. En derecho hay toda una literatura que estudia casos estructurales. Los casos estructurales es cuando las cortes, en general son cortes, la Corte Suprema de Justicia, hay muchos casos en Colombia, en la Corte colombiana, los desplazados, el tema de la violencia, es cuando la Corte abre un caso judicial sabiendo que no va a obtener un resultado inmediato, porque no es una orden simple la que resuelve el problema, pero que quiere generar como una desestabilización del statu quo. El riachuelo es eso, cuando la Corte intervino, ya sabía que no iba a poder recomponer el riachuelo para que sea un río transparente, pero quería que el Estado, que los poderes del Estado, asuman responsabilidad con la cuestión ambiental. La apuesta era que la cuestión ambiental entre en el campo institucional, ¿sí? Por eso es un caso estructural. Pero hay otros casos estructurales y no tienen por qué pasar por el derecho, ahí yo lo amplío un poco el concepto. Entonces, para mí un caso estructural, por definición, es un caso desestabilizador de las relaciones sociales, del sistema político, de los modos habituales de hacer de las políticas públicas. El caso de las pasteras es un caso desestabilizador, y entonces en el libro, en toda ecología es política, me puse a buscar otros, y los hay, por supuesto, en América Latina, y con a veces consecuencias mucho más devastadoras, porque a veces hay violencia y criminalización. Bueno, un caso estructural que está en toda ecología es política es todo el conflicto por minería en Cajamarca, que es una organización de ronderos campesinos que resistieron en varios procesos durante los últimos 20 años a la instalación de empresas mineras que tienen una acción muy depredatoria con el tema del agua, porque ahí hay lagunas y las empresas secan las lagunas para producir extracción, y entonces hay todas unas historias ahí muy hermosas de cómo los ronderos, las rondas campesinas son estructuras muy tradicionales para el cuidado del ganado. Bueno, esas estructuras se transformaron para el cuidado de las lagunas, ¿no? Ese es un caso. Y después hay otro caso en México, que es Tepoztlán, que es una ciudad que es muy como si te dijera el Bolsón en Argentina, un cruce de identidades, nuevos llegados, hippies, pacifistas, movimiento campesino, movimiento indígena, en la que se abre un conflicto porque quieren instalar un club de golf en un parque natural, el Teposteco, y se arma un conflicto brutal por también, otra vez aparecen los derechos de la naturaleza, la historia náhuatl sobre el mito del teposteco, y ahí ese caso me permite introducir otra cosa que hay mucho en la literatura latinoamericana, que es que los conflictos no son solo por recursos, son por ontologías, por definiciones de la realidad. Y en el caso de Tepoztlán lograron tomar la alcaldía y durante un año y medio hicieron un gobierno autónomo popular bajo las usanzas, mezclado, híbrido, bajo las usanzas náhuatl y bajo las usanzas de la modernidad. Después eso, bueno, se cayó, nada dura mucho tiempo, pero que haya durado un año y medio no deja de ser muy interesante para mostrar este elemento desestabilizador de los conflictos ambientales, ¿no? Bueno, para ir concluyendo esta entrevista, ¿cuál es tu pronóstico del futuro, ¿no?, en base a la pandemia y al cambio climático? Bueno, te Brevemente. cuento que yo sigo mucho a unas epistemólogas feministas. Una de ellas es Isabel Stengers. Ella es, me sale Dinamarca, pero no, quiero decir belga, Bélgica. Es belga, es una química belga que ha trabajado con Prigogine y que se ha pasado mucho al activismo altermundialista, tiene unos trabajos maravillosos. Hay un último con Pignard,
Y la otra que yo sigo mucho, se llama Donna Haraway, que es bióloga, entomóloga, que trabaja mucho con escenarios de futuro. Más que escenarios de futuro, ella habla de ficciones especulativas. Son todos autores, autoras que nos dicen que no hay que pensar el futuro con los lentes que lo solíamos pensar. Ya el último libro de Donna Haraway se llama Seguir con el problema. Y ella disputa mucho también estos conceptos del antropoceno, del capitaloceno. Ella habla del chuluceno, que lo hace a partir de una araña que tiene muchos tentáculos y se conecta. Habla del compost, o sea, tiene un montón de metáforas que rompen esta discontinuidad entre humano y no humano. Pero ella lo que insiste mucho, tiene en este último libro, Seguir con el problema, tiene al final una ficción especulativa donde se inventa una niña que nace en 2025, creo, y sigue esta niña a lo largo de 5 generaciones. Entonces se imagina el futuro en los próximos 500 años. Parte de un diagnóstico importantísimo que tiene que ver con el crecimiento poblacional. Ella dice que con este crecimiento poblacional no es viable, o sea, y que el crecimiento poblacional es muy desigual, por supuesto. Quienes han podido crecer en buenas condiciones son los que tienen la mayor huella ecológica, Europa, Estados Unidos. Nosotros hemos crecido poblacionalmente, pero en precarias condiciones. Entonces ella entra en toda una ficción sobre que inventa unas comunidades del compost que se van a lugares muy dañados para recuperarlos, pero además que inventan una vida donde ella dice, hagan parentescos y no bebés. Hay toda una discusión sobre la natalidad, no desde el enfoque neomalthusiano, sino desde una discusión de género, ¿no? Cómo decidimos tener hijos, cómo decidimos criarlos, cómo los criamos colectivamente. Pero también hay una discusión sobre la biodiversidad, porque ella sabe que hay especies, bueno, una de las cosas que más se denuncia en los últimos años es el tema de la extinción de especies, que se llama la sexta extinción, y que es un proceso muy irreversible que va a seguir avanzando en los próximos 50, 100 años. Y sin especies cambia mucho la estabilidad de la vida. Qué sé yo, las abejas influyen en la polinización, las mariposas, bueno. Entonces ella imagina un mundo donde esta primera niña Camila de la primera generación está unida simbióticamente a las mariposas monarcas que tienen un tipo de circulación entre México y los Estados Unidos, y su tarea es garantizar esa circulación, esos corredores que hacen posible la vida. Claro, suena muy utópico, muy de ciencia ficción, por eso ya le llama ficciones especulativas, pero yo creo que si no cambiamos la forma de mirar, si no cambiamos ese debate tan vetusto que tenemos sobre el desarrollo y de las fuerzas productivas y la industria, y si no empezamos a mirar más nuestras prácticas cotidianas, colectivas, de cuidado de lo común, de reproducción social, y ahí viene un tema que quizás a vos te interese mucho, Lalo, que tiene que ver con las economías populares, pero las economías populares conectadas con el ambiente y con la soberanía alimentaria. Una discusión clave que nos falta dar, que todavía no damos, es quién produce, qué se consume, para quién se produce, y las cadenas de valor que hay en torno a eso. Porque nosotros no podemos seguir consumiendo alimentos que se producen distante o generar insumos para alimentos que son para los cerdos y que después nos vendan los fertilizantes. Hay toda una discusión central que tiene que ver con la huella ecológica, que es de los países del norte mucho más alta que la nuestra, y la deuda ecológica, que es que nosotros somos exportadoras de naturaleza e importadores de insumos que ya vienen con una carga de contaminación muy alta. Entonces, pensar el decrecimiento en nuestros propios términos para mí es un gran desafío futuro. O sea, son cuestiones que siempre van a enlazar la economía política, la sociología, la antropología, la demografía. Lo que se nos viene es un desafío aún mayor en términos de pensar categorías. Bien, bueno, gracias Gabriela por tu tiempo y por estas palabras que, bueno, que nos permiten reflexionar sobre todo en la sociología, que estamos embuidos de estos ejes problemáticos, de estas preocupaciones, de estas preguntas que son cotidianas, diarias, ¿no? Y que alimentan posiblemente nuestras visiones sobre el futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, un placer, un placer.